Muy bien. Conforme al calendario de lectura que hemos estado llevando de leer la Biblia, era la morada, no era la rosa. Sí. Hoy nos toca leer un salmo y vamos a leer el Salmo 16. Salmo 16. Hoy vamos a hacer vamos a dar lectura, no a todo el Salmo, vamos a leer solamente del versículo 8 al versículo 11 y lo vamos a hacer todos juntos y de forma alternada. ¿A qué me refiero? Ustedes van a leer el versículo 9, yo el versículo 10 y en el versículo 11 nos unimos. ¿Sí? Bien. ¿Listos? Comienzan ustedes a la cuenta de 3. Una. Salmos capítulo 16, versículo 8, 9 y 10. 8, 9, 10. Ajá. El 8 comienzan ustedes, 9 yo, 10 ustedes y en el 11 nos unimos. ¿Sí? Bien. 1, 2, 3. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Muy bien. Si nosotros vamos al principio de este salmo, ¿quién nos dice que lo hizo? Es un salmo de David, ¿sí? Y lógicamente, porque es David quien lo está diciendo, tendríamos nosotros que irnos al contexto, ¿sí? Pero antes de irme yo al contexto del texto, quiero que veamos el contexto del mismo texto. ¿A qué voy? Cuando dice versículo 11, versículo 10, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Uno podría preguntar, a ver, en este contexto o en este texto del cual estamos, de este texto que acabamos de leer, estamos diciendo que lo dijo David, ¿sí? David, ¿qué tendría que decir o qué tendría que estar hablando acerca de que ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba? ¿Sí? Y de ahí hay una pregunta, y quiero que dejemos ahorita el Salmo 16 y vamos a Hechos capítulo 8. ¿Sí recuerdan más o menos lo que acabamos de leer? ¿Sí? Del Salmo, que lo vamos a estar citando. Vamos al libro de Hechos capítulo 8. Hay algo parecido y sucedió. ¿Sí recuerdan la narración en Hechos capítulo 8 cuando va un eunuco etíope, va por el camino y en eso cerca está Felipe? Y el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerca a ese carro. Y el etíope está leyendo al profeta Isaías, ¿sí? Donde habla acerca de la crucifixión, nosotros ya sabemos de Jesucristo. Pero en ese entonces, el mismo eunuco, en el versículo 34, dice lo siguiente. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? ¿Sí? Y esto lo quiero enfatizar, porque cuando nosotros lo que acabamos de leer en el Salmo 16, ¿sí? Uno lo lee y uno diría, bueno, a ver, ¿David está hablando de sí mismo o está hablando de alguien más?
¿sí? Aquí en Isaías capítulo, lo que estaba leyendo el etíope era Isaías 53, no es el Salmo, no es el tema cual vamos a hablar, sino del Salmo 16. Entonces, es válido que en esta forma de interpretar la Biblia, nosotros, así como el etíope, y así como Felipe le contestó, era lógico que en Isaías no se estaba refiriendo Isaías a sí mismo, sino se estaba refiriendo ¿a quién? A otro. ¿Sí? Entonces, en el Salmo 16 hacemos esa pregunta: ¿a quién se estará refiriendo el rey David? ¿Hacia sí mismo o hacia otro? Y estas son de las cosas maravillosas donde siempre hemos dicho, la Biblia se interpreta a sí mismo. Si nosotros le preguntáramos a Dios, le preguntáramos a la Biblia, a ver, en el Salmo 16, ¿a quién se está refiriendo? ¿A David o a otro? ¿A quién? Vamos a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículo 22, en adelante dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Hechos capítulo 2, del 22 en adelante dice: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret y al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. Dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo. Algo que está diciendo aquí, ¿quién está hablando aquí? Pedro. Pedro está hablando acerca de Jesucristo y también está mencionando de algo que se llama y su plan predeterminado. Sabemos en Efesios capítulo 1 nos dice que Dios nos vio o nos conoció desde antes de qué? De la fundación del mundo. Cuando Dios diseñó la salvación del hombre, desde antes de la fundación del mundo. Y es a lo que Pedro se está refiriendo aquí al decir, y Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Algo interesante que está diciendo Pedro, todavía no llegamos al tema, pero algo que está diciendo aquí Pedro cuando está diciendo, y con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz. ¿Por qué estará diciendo Pedro eso? Con la ayuda de gentiles. ¿Quién enjuició a Jesucristo a la cruz? ¿Los judíos crucificaban? No. ¿Quiénes crucificaban? Los romanos. ¿Cómo enjuiciaba el pueblo de Israel a alguien? Lo apedreaban. Pero los romanos eran los que crucificaban. Es por eso que Pedro dice, y con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Sí? Porque ahí está la disputa. ¿Quién mató a Jesús? Los judíos dicen, nosotros no fuimos. Lo mataron los romanos. Pero ¿qué está diciendo Pedro? Fueron ustedes con la ayuda de los gentiles. Es más, Poncio Pilato no quería matar a Jesús. ¿Quién era el que decía, crucifícale? ¿Quién gritaba? ¿Los judíos o los gentiles? Los judíos. ¿Sí? Y aquí el mismo Pedro está diciendo, con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Versículo 24. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Está hablando acerca de la resurrección. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y está siendo enfático y está diciendo que Dios lo liberó de los terrores de la muerte. De los terrores de la muerte. Cuando alguien muere, podría decir, hay ciertos terrores. Si uno muere en Cristo, no.
Pero si mueres sin Cristo, ¿puede haber terrores? Sí. ¿Sí? Y eso es algo que la gente no entiende. De hecho, en la semana compartimos un versículo donde el mismo Señor Jesucristo hablaba del tema, ¿sí? De los que en el futuro han creído en Él, resucitarán para vida eterna, pero los que siguen insistiendo en hacer su mal y no creer en Jesucristo como medio de salvación, ¿cuál será su destino? El juicio eterno. ¿Sí? Mucha gente dice, ¿pero por qué? Dios es santo, Dios imparte su justicia y no va a recompensar de ninguna forma y va a tolerar el pecado delante de su presencia. Entonces, Dios lo liberó de los terrores de la muerte, dice, y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Y versículo 25, ya entramos al tema y dice, el rey David dijo lo siguiente acerca de él. El Salmo 16, ¿de quién vimos que era? Del rey David. Ahora lo que Pedro va a hacer es citar precisamente la parte que nosotros leímos, el Salmo 16. Dice, el rey David dijo lo siguiente acerca de quién? Acerca de él. ¿De quién es él? ¿De él David o de él Jesús? De él Jesús. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a leer más adelante. Dice, veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. ¿Sí recuerdan lo que acabamos de leer en el Salmo 16? ¿Dice lo mismo? Dice lo mismo. Pedro está citando el Salmo 16 y aún pregunto, como el etíope, ¿se está refiriendo a David o se está refiriendo a algún otro? ¿Por qué Pedro citó esa cita? Bueno, vamos al versículo 29 y dice lo siguiente. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Y esto es algo bello y esto es algo interesante, que el mismo apóstol Pedro está diciendo, como si preguntáramos, como lo hizo el etíope, ¿David se está refiriendo o el salmista se está refiriendo a sí mismo o a otro? ¿Sí? Pues la respuesta le está dando aquí Pedro y Pedro está diciendo, piensen en esto y pueden estar seguros que el patriarca David no se refería a sí mismo. Entonces, en otras palabras, cuando nosotros leamos el Salmo 16, no lo tenemos que entender desde el contexto de David. Lo tenemos que entender desde el contexto de ¿quién? Del Señor Jesús. ¿Sí? Y esto es algo interesante. ¿Sí? Esto es algo muy interesante y muy bello porque prácticamente estaríamos viendo la emoción, el sentimiento, la forma de pensar del Señor Jesucristo antes o inclusive cuando estaba en el sepulcro, ¿sí? Mucho tiempo antes de que muriera y resucitara. Sí, 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 soy claro. Sí, porque aquí mismo Pedro está diciendo que David no está hablando de sí mismo. Y recordemos que David también es catalogado como que, como un profeta. Y los profetas, ¿qué función tienen? Hablan y dan un mensaje de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, de parte de Dios, el rey David nos está dando
un cúmulo de emociones y de pensamientos del Señor Jesucristo que tendría mucho tiempo después. ¿Sí se dan cuenta? Por eso yo no puedo irme con el Salmo 16 y decir, vamos a ver el contexto del Salmo 16 y yo les pude haber hablado, no, pues es que lo estaba persiguiendo Saúl y tenía muchos enemigos David y que por eso confiaba en Dios y que por eso yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque la misma Biblia que se interpreta a sí misma, ¿sí? Y que el Espíritu Santo inspiró la Biblia, me está diciendo que eso que está narrado o que eso que está plasmado en el Salmo 16 no es emoción ni pensamiento del rey David. ¿Sí me explico? ¿Sí estoy siendo claro? Si no tengo que interpretarlo desde otro contexto. De hecho, en el versículo 30 dice, pero él era un profeta, refiriéndose a David, dice, y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección de ¿quién? Del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. ¿Se dan cuenta? La magnitud de lo que es hablar de esto de la profecía. David estaba viendo hacia el futuro y David estaba de cierta forma consciente de que no era lo que él estaba expresando de sí mismo, sino que Dios a través de él estaba expresando lo que el Mesías viviría más adelante y lo que el Mesías haría. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Versículo 32 dice, y Dios levantó a Jesús de los muertos y de todo y de esto todos nosotros somos testigos. El mismo apóstol Pedro está abogando y está diciendo que muchos de las personas de las cuales se reunieron o de los que le estaban escuchando ya sabían acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, se habían enterado, era de su conocimiento, ¿sí? Y el mismo apóstol Pedro está haciendo esta cita y está diciendo que el mismo rey David, ¿sí? No estaba hablando de sí, sino estaba hablando del Mesías. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Hechos capítulo 13. ¿Quién habló? El apóstol Pedro. En Hechos capítulo 13 vamos a encontrar que Pablo ahora es el que está hablando y dice en Hechos capítulo 13, versículos del 35 en adelante. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. ¿Qué salmo será? El que acabamos de leer, el Salmo 16. ¿Y ahora quién lo está citando? El apóstol Pablo. Y dice, este salmo no hace referencia a David. Y esto es otra vez importante y recalcarlo y entenderlo, que el Salmo 16, como dice ahora el apóstol Pablo, dice, este salmo no hace referencia a David. Igual si le preguntamos a Pablo, el Salmo 16, ¿de quién habla? ¿Del rey David o de algún otro? Pues Pablo diría, este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió. Fue enterrado con sus antepasados
y su cuerpo se descompuso. Es prácticamente el mismo argumento que Pedro está diciendo. Dice, no pudo haber sido David, dice Pedro, porque él murió y dice, y su tumba hasta aún la podemos contemplar. Sabemos que murió, su cuerpo se descompuso y ahí está David. ¿Qué está diciendo Pablo? Exactamente lo mismo. El Salmo 16 no se está refiriendo al rey David, sino a otro, ¿sí? Porque si fuese David, David no hubiese muerto. Y David está muerto. Y esa es la señal de que si David murió, entonces no se está refiriendo a él, sino se está refiriendo a otro, ¿sí? Este salmo nos hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió. Fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Versículo 37. No. El salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Creo que es muy claras las palabras del apóstol Pablo, decir, este salmo no hace referencia en nada a David y cuyo cuerpo no se descompuso, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos entender ahora? ¿Sí? Si el Salmo 16 hace referencia a un canto que expresa el Señor Jesús, podemos ver lo siguiente en su condición humana y es un gran ejemplo para nosotros. Ahora sí, vamos al Salmo 16. Otra vez, si el Salmo, aunque diga Salmo de David, él lo compuso, es un canto. Recordemos que ¿qué es? Su forma literaria, pues es poética, no es prosa, no es hasta romántica, poética, es un canto, ¿sí? Entonces hay cosas que debemos de entenderla en ese contexto. Algo que debemos de entender es de que si entonces el rey David, no estamos hablando del rey David, sino es de la forma de pensar del Señor Jesucristo, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Tenemos que analizar bien la situación, ¿sí? Porque si es esto, recordemos que entonces estamos hablando de la forma de pensar de nuestro Señor Jesucristo, no como Dios, sino como ¿qué? Como hombre, como ser humano, ¿sí? En el Salmo 16. ¿Sí vamos bien o ya los perdí? ¿Sí? Y dice lo siguiente, vamos al Salmo 16 desde el versículo 1 y versículo 2, ¿qué podemos ver en este Salmo? Dice, manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. ¿Sí? Una cosa es de que nos imaginemos al rey David diciendo estas cosas y sintiéndolas. Pero otra cosa es bien diferente si nosotros pensamos que no es David el que lo está diciendo, sino que ¿quién lo está diciendo? El Señor Jesús como hombre. Y como hombre, si nosotros, ahora sí, si Jesucristo es mi hermano mayor, si Jesucristo es mi Salvador, si Jesucristo es mi ejemplo y yo tengo que ser a la medida de Jesucristo, ¿qué es lo que hemos estado enseñando en Escuela Dominical? Que yo, conforme a la forma de pensar de Dios, la forma de sentir de Dios, yo tengo cada día que ser más parecido a Dios. Y si me da en la misma Biblia un texto en el cual me muestra cómo pensaba Jesús, cómo hablaba Jesús, en el Antiguo Testamento, también tengo yo que irme a esos textos y tratar de copiarlo y ver lo que Jesús me está enseñando, ya no en el Nuevo Testamento, sino ahora en el Antiguo Testamento, que también tiene que ser de edificación para mí como cristiano gentil, no tanto como judío, ¿sí me explico? Sino como gentil. Sí, estoy siendo claro.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que en el versículo 1 y en el versículo 2, de cierta forma el Señor Jesucristo le decía, manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. El mismo el mismo Señor Jesucristo nos da el ejemplo de que como seres humanos, como hombres, siempre tenemos que tener y siempre nos tenemos que sentir a salvo. ¿En quién? En Dios. Si Él confió en Dios, ¿yo qué tengo que hacer? Confiar en Dios. ¿Sí? Dice, porque a ti he acudido en busca de refugio. Si el Señor Jesucristo en su condición de hombre pudo y buscó a Dios como su refugio, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Buscar a Dios como mi refugio. Versículo 2 le dice, le dije al Señor, ¿sí? Tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. ¿Y no acaso tanto Romanos y en otras partes de la Biblia, qué es lo que dice? Porque ya no son, sus cuerpos ya no les pertenecen a ustedes ya no son de ustedes. ¿Ustedes a quién le pertenecen? A Dios. Y Jesucristo en su forma de hombre pudo haber dicho, tú eres mi dueño y todo lo bueno que tengo proviene de ti. Sí. ¿Sí? En su condición de hombre, el Señor Jesucristo le dijo al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. ¿Qué es lo que podemos ver? Confianza en Dios. ¿Cómo? Pero Jesús es Dios, sí, pero en su condición de hombre, también Jesús tuvo que mostrar su confianza. ¿Por qué? Eh, Recordemos que Él iba a dar su vida. Recordemos que Él iba casi a la mitad de su vida, la iba a perder. Y si no confiaba en Dios, ¿qué era lo que iba a pasar? Imagínense si ante la cruz, inclusive antes, había duda. De hecho, en el Getsemaní, cuando sudó sangre, lloró sangre, ¿qué le dijo? Quita de mí esta copa. No era por duda, era porque tenía miedo como hombre, ¿sí? Y aún así fue obediente, pero en ningún momento dudó, ¿sí? Y es lo que el Salmo nos está diciendo, que el mismo Señor Jesucristo le dijo, tú eres mi dueño y todo lo bueno que tengo proviene de ti. Vamos más adelante, versículo 3 y versículo 4 dice, los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, ellos son mi deleite. Si nosotros recordemos de qué forma una persona ahora en Cristo puede ser justo, creyendo en Jesucristo, ¿sí? Creyendo solamente en Jesucristo, una persona puede ser justa, por eso dice, ellos son mi deleite. Algo interesante que dice, los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, porque inclusive si hablamos de este Jesús que también está viendo en el futuro y que en ese futuro estábamos nosotros, mucha gente, si no ve señales, no cree en Dios. Si mucha gente no ve que pasen cosas maravillosas como veíamos hoy en la escuela dominical, pues no va a creer en Dios. Pero hay mucha gente valiente, como nosotros lo podríamos decir, que sin ver hemos creído y hemos sido valientes. Nos hemos aventurado a creer en algo que a lo mejor el mundo nos diga que no existe. No, Dios no existe. No, la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia es inventada. Jesucristo nunca existió. Somos valientes, ¿sí? Y ese creer y esa valentía que se nos podría caracterizar en nosotros, dice Señor Jesús, ellos son mi deleite, ¿sí? Porque ellos han creído en mí y han sido justificados. Versículo 4 dice, a quienes andan detrás de otros
dioses, se les multiplicarán los problemas. Y por eso dice, no participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. El punto que también quiero resaltar aquí es cuando dice, de aquellos que andan detrás de otros dioses, que se les multiplicarán las promesas, dice, no participaré en sus sacrificios de sangre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo iba a participar en un sacrificio. ¿Sí? Y ese sacrificio en el cual el Señor Jesucristo iba a participar no era en un sacrificio de los dioses paganos, no era en un sacrificio de las otras naciones, sino era un sacrificio en el cual iba a participar para el único y verdadero Dios, para el cual Él era su Señor y le pertenecía. ¿Sí? Los que han creído en Jesucristo son justificados por la fe en Él, pero todos aquellos que no han creído en Él, dice, andan detrás de otros dioses que se les multiplican, dice, los problemas, dice, con ellos yo no participaré en sus sacrificios de sangre, prácticamente por ellos yo no voy a morir, por ellos yo no voy a dar la cara. ¿Sí? Dice, ni siquiera mencionaré el nombre de los dioses. Yo no voy a hacer un sacrificio como hacen los sacrificios hacia otros dioses. Yo solamente haré un sacrificio para vida eterna. Versículo 5 y versículo 6 dice lo siguiente, Señor, tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Esto también que podemos ver en estos versículos en cuanto a la protección de Dios. El hecho cuando le dice, tú eres mi herencia, mi copa, mi bendición, tú proteges todo lo que me pertenece. Dice, la tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. El mismo Señor Jesucristo está poniendo y está reconociendo la protección que Dios le ha dado o la protección que le daría en un futuro. ¿Sí? Entonces, si el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, también nosotros en todo momento tenemos que reconocer, ¿sí?, que Dios siempre nos protege, Dios siempre está a nuestro lado, Dios siempre está con nosotros. Versículos 7 y 8 dice, bendeciré al Señor, quien me guía, ¿sí? Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. El Señor Jesucristo siempre está diciendo, bendeciré al Señor, quien me guía. ¿Sí? Algo que todo creyente, algo que todo hijo de Dios, tomando el ejemplo del Señor Jesucristo, es dejarnos guiar por Dios. ¿Sí? Muchas veces sí tomamos nuestras propias decisiones, somos determinantes y decimos queremos hacer esto, queremos hacer aquello, no quiero hacer aquello, prefiero hacer esto, pero hay que dejarnos guiar por Dios. El Señor Jesucristo, siendo Dios, dice, y no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo poco menor que los ángeles, se hizo menor, ¿sí? Y haciéndose de esa forma, Dios se hizo hombre y por eso dice, bendeciré al Señor, quien me guía. Dice, y aún de noche mi corazón me enseña, ¿sí? Siempre el Señor Jesucristo, parte de su vida personal, como lo podríamos ver aquí, es el hecho de que tenía una comunión estrecha con su Dios, con su Señor, con su Padre, y seguía aprendiendo, seguía siendo guiado por Dios. Y dice 8 otra vez, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Hecho de eso de que diga, no seré sacudido, ¿sí? Recordemos una vez cuando Pedro
se acerca con el Señor Jesucristo y dice, no, Señor, yo siempre voy a estar contigo y a pesar de que pase esto, siempre estaré. Y Jesucristo que le dice, ay, Pedro, esta noche me acaban de pedir zarandearte a ti y a tus hermanos. ¿Sí? Pero aquí el Señor Jesucristo, aunque el mismo Satanás, que ya lo había tentado y que a lo largo de toda su vida lo estuvo tentando, que es el Señor Jesucristo lo que dice, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. ¿Quién está? Dios. Si el Señor Jesucristo necesitó de que Dios el Padre estuviera siempre a su lado, ¿qué podríamos esperar nosotros? Si nosotros no deseamos, si no dejamos que Dios esté a nuestro lado, cuando vengan problemas, cuando tengamos que tomar decisiones, si Dios no está a nuestro lado, podemos cometer los peores errores de nuestra vida. ¿Me explico? Si Dios no está a nuestro lado, nosotros no vamos a poder tomar buenas decisiones. Y del versículo 9 en adelante dice lo siguiente, con razón mi corazón está contento y yo me alegro y mi cuerpo descansa seguro. El mismo Señor Jesucristo estaba completamente confiado de que Dios lo iba a resucitar. Confiaba en Él, esperaba en Él, tenía comunión con Él, platicaba con Él, se dejaba ser guiado por Él. ¿Sí? Veía cómo Dios lo estaba bendiciendo, veía cómo Dios lo estaba guardando. ¿Sí? Y es por eso que dice que su corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Entonces, durante el tiempo que su cuerpo estuvo en el sepulcro, el Señor Jesucristo en lo espiritual estaba seguro de su cuerpo. Porque dice versículo 10, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y el único santo al cual podríamos nosotros referirnos, ¿será David? No, ¿sí? De hecho, cuando se acercaron con Jesús y le dijeron, maestro bueno, ¿qué fue lo que dijo? ¿Por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios, ¿sí? Igual podríamos decir, ¿a quién podríamos llamar santo? Más que solamente Dios, ¿sí? Y dice, ni permitirás que tu santo, tu elegido, tu apartado para, refiriéndose al Mesías ungido, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Ahora sí podemos hablar de que el mismo Señor Jesucristo estaba hablando de sí mismo. Ya vimos que en el libro de Hechos, como tanto Pedro como Pablo dicen, no, David no estaba hablando de sí mismo, sino estaba hablando del Señor Jesucristo. Y dice, me permitirá, ni permitirá que su santo se pudre en la tumba, versículo 11, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. El hecho de que el Señor Jesucristo confiara en que el Señor Padre, su Padre, lo iba a resucitar, él mismo dice de una forma poética, me mostrarás el camino de la vida. Y qué interesante que también para nosotros, el único que nos enseña el camino de la vida, ¿quién es? Jesús. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo, así también nosotros podríamos hablar de Él, que el Señor Jesucristo nos muestra el camino de la vida. Y después dice, me concederás la alegría de tu presencia. Si el Señor Jesucristo otra vez al estar ante la presencia de su Señor, de Dios, se puso alegre, ¿ustedes no creen que nosotros no nos pondremos alegres el día que estemos ante su presencia?
Sí, es algo que debemos de anhelar, es algo que debemos de desear. Claro, no estoy diciendo deseemos la muerte, ¿verdad? Para estar con el Señor, no, pero sí es algo que nosotros debemos de entender. Es algo que como el Señor Jesucristo, como su ejemplo, dice, me concederás la alegría de tu presencia. Dice, y el placer de vivir contigo para siempre. Y eso de placer de vivir contigo para siempre, ¿de qué nos estará hablando? ¿De la vida eterna? Claro que sí, porque es estar ante la presencia de Dios y vivir delante de Él para siempre. Y es algo que debemos de entender, que está hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. Ya lo explicó Pedro, ya lo explicó Pablo, y aquí está otra vez. Tenemos que enfatizar cuando dice, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba, ¿sí? Hablando acerca de que ese cuerpo, ¿sí? No se iba a echar a perder, sino que iba a revivir. Entonces, algo que debemos de entender es de que cuando estemos ante la presencia de Dios, ¿sí? Cuando ya estemos en la vida eterna con Él, no va a ser como muchos lo dicen de una forma espiritual y pues ya, no. Nosotros somos tanto físico como espiritual, ¿sí? Y el cuerpo físico que alguna vez vamos a perder, eso otra vez volverá a renacer y nosotros estaremos viviendo, ¿sí? Por eso se llama vida eterna, porque nuestro cuerpo volverá a la vida y viviremos siempre con el Señor, ¿sí? Es importante. Ahora, qué interesante que desde el Salmo capítulo 16 hable acerca de la resurrección del Señor Jesucristo y lo habla el Señor Jesucristo como si fuese una esperanza. Y es la misma esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios. Es la misma esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Y es la misma esperanza que Dios le puede dar a todas las personas. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Acercarse a Dios, buscar a Dios. Sí, poder acercarse a Dios de una forma como lo vimos en la escuela dominical otra vez, en espíritu y en verdad. ¿Sí? Que no seamos creyentes o discípulos, ¿sí? Ante la verdad y que realmente no seamos verdaderos creyentes ni verdaderos discípulos de Jesucristo, sino que siempre nos dejemos guiar, nos dejemos moldear y que siempre tengamos esa verdadera esperanza de la vida eterna en Jesucristo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.